Gloria a Jesús. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad, un día más. Gloria a Jesús. Deseamos que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en sus corazones. Y agradecemos a Dios las oportunidades que nos presenta, que nos da cada día. A pesar de que el mundo esté en crisis, hay una necesidad grande de Dios, pero Dios siempre está con su pueblo y siempre nos ampara. También no podemos decir que la situación está tan halagüeña, pero la mano de Dios es grande y poderosa y Él nos hace la invitación a todos para seguirle. Él quiere que todo mundo llegue a conocerle. Él por eso nos dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y en esta ocasión yo quiero compartir con ustedes una poesía que se titula Necesidad de Dios. Gloria a Jesús. Y dice así: sin nacer dio distinción, he sentido gran tristeza que partió mi corazón al mirar tanta pobreza. Y no es carencia terrenal de lo que hoy estoy hablando, es miseria espiritual que miré al ir caminando. Cuánta falta ahora nos hace el ver esos milagros tan grandiosos, pero de ello hoy se carece porque somos pretenciosos. Cuando damos a Dios gloria, no es de corazón sincero. Si miramos que hay victoria, sentimos que es nuestro esmero. ¿Quién dirá, envíame a mí, sin hablar con arrogancia, anunciando de su amor y hablando de su gracia? Cuando Cristo, el Nazareno, predicó la bella historia de aquel buen samaritano, enseñó misericordia. Ahora miro yo a las gentes caminar con su alma herida y le ruego a Dios que las fibras toque más sensibles de mi vida, para ir y a ese mundo en clamor poderles hablar de Cristo, que por todos Jesús murió. Él nos envió y yo no me resisto. Gloria a Jesús. Que el Señor les continúe bendiciendo. Que el Señor nos dé una nueva visión. Que el Señor abra las puertas para poder anunciar de su grande nombre. Gloria a Jesús. No esperaba verte allí, qué divina interrupción tu voz escuchar. Ya no pude ser igual, simplemente tuve que cambiar al oír tu voz decir, oh, oh, oh. El camino angosto es día a día que llevar la cruz y morir. Qué divino galardón, tengo vida y Él me dio su voz que te invita hoy. Sígueme sin ver atrás, sígueme hasta el final. Sígueme, te
Qué bueno que continúa con nosotros el día de hoy. Sea bienvenido y bienvenida, hermano, hermana, amigo que hoy nos acompaña. Es bueno estar en la presencia del Señor. Hoy es un día muy especial porque es el día que el Señor ha dispuesto para nosotros. Qué bueno que hoy está haciendo tiempo para estos estudios. Así es que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos dé esa capacidad en este día de asimilar su palabra. En el nombre de Jesús. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias una vez más porque tú nos has provisto, como siempre, Señor, de las oportunidades, del tiempo, de la fortaleza, Señor, de la inteligencia y de la disposición para escuchar tu bendita palabra. Tu palabra, Señor, es vida, tu palabra es eficaz. Señor, te pedimos en este día que nos ilumines, que nos des, Señor, de tu fuerza, que nos des de tu inteligencia. Te pido, Señor, por nuestros hermanos ahí donde están en sus casas viendo este video, que les ayudes, que nos alientes a todos a continuar, a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues hoy vamos a tratar un tema muy interesante, como ya lo han escuchado. Vamos a tratar del tema del seguimiento, de seguir. ¿Qué significa seguir? Nosotros estamos involucrados en un seguimiento de cosas. Si usted va por la calle, va siguiendo señalamientos. Se detiene frente a un semáforo. Si este está en rojo, usted no puede seguir. Solo hasta que está en verde, usted puede seguir. Usted sigue señalamientos, sigue direcciones a través del GPS, sigue también instrucciones de personas con las que está usted comprometido por causa de un estudio, un trabajo o cualquier otro asunto. Así que seguir es una palabra muy importante para nosotros en nuestros días. Todos seguimos algo. Y quiero mencionarle en este día, el verbo seguir se asocia a una raíz indoeuropea que también dio lugar a la palabra latina signum, que es señal, símbolo, aquello que uno sigue, del que se deriva signo, seña, asignar, enseñar y otros vocablos. Asimismo, se vincula a la palabra latina socius, compañero, asociado, el que sigue a otro. La definición de seguir hace alusión a ir detrás o después de alguien, buscar y hallar a alguien, caminar, transitar o dirigir a él o hacia él. También significa proseguir, continuar o permanecer en lo iniciado. Ir en compañía de una persona. Akoulousin es la palabra griega que se usa para seguir. Estar en el mismo camino con alguien, acompañar a alguien, específicamente como discípulo. Esta palabra, como siempre lo mencionamos, es una palabra que proviene del griego. Hermanos, quiero hacer esta breve aclaración. Cuando usamos el griego como una referencia, es porque la palabra del Señor fue escrita en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, muchos de ustedes lo saben, y el Antiguo Testamento en hebreo y arameo. La razón por la que hacemos uso de esas referencias en griego es porque ellas contienen la información original, la información primigenia. No se trata de ningún otro asunto, sino solo aclarar esto por causa de que en nuestro castellano algunas palabras que vienen o se originan en griego no nos alcanza a traducir lo suficiente. Por eso es que hacemos el uso de las palabras en griego. Así es que la palabra que hoy vamos a manejar es akoulousin. Esto significa seguir. Tengo algunas preguntas acerca del seguimiento. El seguimiento es el resultado o la acción de seguir. La pregunta primera que hago es, ¿hay que seguir? La respuesta es sí. Pues lo contrario en ese contexto sería desobedecer, infringir o transgredir a una orden dada de seguir.
La siguiente pregunta es, ¿por qué hay que seguir? Porque tiene un abrumador sentido común. La siguiente pregunta es, ¿cómo hay que seguir? Bueno, con los señalamientos apropiados. Otra pregunta, ¿dónde hay que seguir? En todo lugar donde el Señor nos guíe. Una más, ¿cuándo hay que seguir? En todo tiempo, hasta llegar a la meta, es decir, cruzando la meta más allá. En nuestra vida, desde niños, hemos seguido muchos modelos, sobre todo de actitud. Por ejemplo, cómo hablar, cómo hacer todas las cosas, cómo pensar, cómo dirigirnos. Todo esto lo hemos seguido. Hemos tenido que seguirlo para poder aprender. Ahora bien, ¿dirigirnos hacia dónde? Bueno, la respuesta es hacia la continuación y preservación de nuestra vida aquí en la tierra. Nosotros seguimos todo esto para poder preservarnos, para poder continuar, para poder avanzar. Mientras la vida no termine, necesitamos seguir. Amén. Gloria a Dios. No se sigue un determinado rumbo tomando una dirección opuesta. Si usted va a algún sitio, tiene que seguir esas direcciones. No puede ir al lado opuesto, porque entonces no estaría siguiendo ese rumbo. En el sentido común nos indica el seguimiento de señales que nos guiarán hacia el lugar correcto. ¿Cómo seguir un objetivo? Bueno, entendiendo y decidiendo que tal objetivo es lo que se desea seguir. Ahora, ¿cómo saber que el objetivo que se desea seguir es el correcto? Teniendo el entendimiento y la decisión de conocer la verdad de Jesucristo. Esta es la que nos hará seguir el objetivo correcto. Ahora bien, tenemos como texto base para nuestro estudio el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice así: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La pregunta que nos lleva como título en esta hora para este estudio es: ¿qué significa seguir a Jesucristo? Repítalo conmigo. ¿Qué significa seguir a Jesucristo? Muchos se han preguntado, ¿para qué sigo yo este camino? ¿O por qué no lo sigo? Algunos ignoran el significado de seguir a Jesucristo. ¿Qué es esto de seguir a Jesucristo? Porque ciertamente seguimos algo que vemos, pero a Jesucristo no lo vemos. ¿Cómo podríamos comprender estas cosas? Precisamente por eso el título de este estudio es ¿qué significa seguir a Jesucristo? Y ahora mismo el Señor nos va a ayudar para que entendamos qué significa esto. Jesús dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida quiere decir dos cosas. En griego puede querer decir o la luz que irradia la fuente de la vida o la luz que da la vida. Bueno, en este pasaje quiere decir las dos cosas. Jesús es la misma luz que ha venido al mundo y es también la luz que da la vida al mundo. Como no puede florecer una planta que no vea la luz del sol, tampoco pueden florecer nuestras vidas con la gracia y la belleza que deben desplegar hasta que las irradia la luz de la presencia de Jesucristo. En este pasaje Jesús habla de seguirle a Él. Es una expresión que usamos a menudo y animamos a otros a seguir a Jesús. Como cuando hablamos con alguien que no ha seguido el camino del Señor, le decimos: anímate, sigue a Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Qué queremos decir? Ya hemos dicho que la palabra griega para seguir es akolusdin, y sus significados se combinan para lanzar un raudal de luz sobre lo que significa seguir a Jesús. Akolusdin tiene 5 sentidos diferentes, pero íntimamente relacionados. El primero se usa a menudo del soldado que sigue a su capitán. La palabra usual para describir a los soldados siguiendo a su comandante es esta, akolusdin.
Jenofonte, historiador ateniense del siglo IV a.C., discípulo de Sócrates, habla de generales y capitanes que habían seguido a su líder a la batalla. Esto es, en la guerra del Peloponeso, allá en Grecia. En las largas marchas a las batallas o en las campañas en tierras extrañas, el soldado sigue a su capitán a donde le dirija. El cristiano es un soldado cuyo general es Jesús. El cristiano está en la posición de soldado que obedece y sigue inmediatamente a Jesucristo. El apóstol Pablo le dijo una ocasión a Timoteo en la segunda carta, dirigida a él, capítulo 2, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El ejemplo de un hombre como soldado y de la vida como una campaña se encuentra frecuentemente en la literatura clásica. Vivir, decía Séneca, un historiador griego, es ser un soldado. Vivir es ser un soldado. La vida de todo hombre, decía Epicteto, es una especie de campaña y una campaña que es larga y variada. Pablo tomó este ejemplo y se lo aplicó a todos los cristianos, pero especialmente a los dirigentes y siervos sobresalientes de la iglesia. Él exhorta a Timoteo a pelear una buena batalla. Allá en la primera carta a Timoteo 1:18. Llama a Arquipo, en cuya casa se reunía una iglesia, un compañero de milicia. Llama a Epafrodito, el mensajero de la iglesia filipense, mi compañero de milicia. Está claro que Pablo veía en la vida del soldado una ilustración de la vida del cristiano. Entonces, ¿cuáles eran las características del soldado que Pablo querría ver reflejada en la vida del cristiano? Bueno, el primero es el servicio del soldado debe ser de dedicación plena. Una vez que una persona se ha alistado para una campaña, ya no puede involucrarse en los negocios diarios ordinarios de la vida. Debe concentrarse en su servicio como soldado. Un soldado es un soldado y nada más. El cristiano debe concentrarse en su cristianismo y seguir a Jesucristo. Eso no quiere decir que no se pueda comprometer en ninguna tarea o negocio del mundo. Todavía tiene que seguir viviendo en este mundo y que ganarse la vida, tiene compromisos. Pero si quiere decir que debe usar cualquier tarea en la que esté comprometido para demostrar su cristianismo. Esto es seguir a Jesús. 2. El soldado está comprometido a obedecer. La primera instrucción de un soldado está diseñada para hacerle obedecer y seguir incuestionablemente la palabra de mando. Puede que llegue el momento en que tal obediencia instintiva salve su vida y las vidas de otros. Implicado como está en medio de la batalla, no puede ver el plan total. Debe dejarle las decisiones al cuerpo de mando que ve todo el campo. El primer deber cristiano es la obediencia a la voz de Dios y el aceptar hasta lo que no se puede comprender o entender. Algunos de nosotros hemos cuestionado algunas cosas que no comprendemos aún en la Escritura, pero bueno, vamos a obedecer al Señor. La Escritura es fiel, Dios es fiel y Él nos lo hará comprender en su debido tiempo. Este es un buen tiempo, hermanos, para que comprendamos cosas que antes no sabíamos. Es una bendición para nosotros contar con esta oportunidad. 3. El soldado está llamado al sacrificio. El cristiano debe estar siempre dispuesto a sacrificarse a sí mismo, sus deseos y sus bienes por Dios y por sus semejantes. 4. El soldado está comprometido a la lealtad. Cuando el soldado romano se alistaba, hacía el juramento de lealtad al emperador. La suprema virtud del soldado es que es fiel hasta la muerte. El cristiano también debe ser leal a Jesucristo en todos sus azares y avatares de la vida, hasta las mismas puertas de la muerte. Debemos seguirle siempre. 2. Akolusdin se usa a menudo de un esclavo que acompaña a su amo. Eso es, el esclavo siguiendo o sirviendo a su amo. Aristóteles, usted sabe de él, filósofo griego del siglo IV también antes de Cristo, dijo: hay que seguir a los que se tiene delante y no a los que se tiene detrás. Donde quiera que vaya el amo, el esclavo le sigue y está a su servicio.
siempre dispuesto a salir al paso de cualquier necesidad o cumplir cualquier tarea que se le encomiende. Está totalmente a disposición de su amo. El cristiano es un esclavo cuya felicidad consiste en estar siempre siguiendo y sirviendo a Cristo. Esclavo en griego es doulos y tiene la connotación de sujeción y subordinación. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo, o sea, doulos de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aquí el apóstol Pablo se presenta como un esclavo y usa la palabra siervo. ¿Por qué? Porque la connotación de esta palabra tiene como significado la sujeción y la subordinación. El cristiano debe obedecer tan pronto hable su Señor como hace el esclavo. Miren lo que es la realeza del servicio. En el Evangelio del Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 13, versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzando a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos o secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Mira esto. Hay aún más en el trasfondo de este pasaje de lo que nos cuenta el propio Juan. Expliquemos. Si volvemos al relato que nos hace Lucas en la última cena, nos encontramos el detalle trágico. Entonces los discípulos se pusieron a discutir cuál de ellos había que considerar como el más importante. Imagínese usted lo que estaban tratando de resolver. Aún a la vista de la cruz, los discípulos seguían discutiendo cuestiones de primacía y de prestigio. Puede que aquella discusión produjera la situación que hizo que Jesús actuara de esta manera. Por cierto, las carreteras de Palestina no estaban ni empedradas ni limpias. En el tiempo seco se hundían los pies en el polvo y cuando llovía, en el barro. El calzado más corriente eran las sandalias, que apenas eran unas suelas que se sujetaban a los pies con correas. Poco protegían del polvo y el barro de las carreteras. Por esta razón siempre había grandes tinajas de agua en la puerta de las casas y ahí estaba un siervo, mira esto, con una palangana y una toalla, dispuesto a lavar los pies a los huéspedes a medida que entraban. Pero en la pequeña compañía de los amigos de Jesús no había siervos. Los deberes que los esclavos llevarían a cabo en círculos más acomodados los compartirían entre sí o los harían por turnos. Pero es posible que la noche de la última cena se habían enzarzado en tal estado de competitividad que ninguno de ellos estaba dispuesto a hacerse responsable de que hubiera palanganas y toallas para que se lavaran y secaran los pies de los invitados de la compañía que venía. Y Jesús remedió la omisión de la manera más sencilla. Hizo lo que ninguno de los de su compañía estaba dispuesto a hacer, dice la palabra del Señor. Y después les dijo: ¿ya veis lo que he hecho? Decís que soy vuestro maestro y vuestro Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Y sin embargo, estoy dispuesto a hacer esto por vosotros. Seguro que no creéis que un discípulo merece más honores que su maestro, ni un servidor más que su Señor. Está claro que si yo hago esto, vosotros deberíais estar dispuestos a hacerlo también. Os he dado ejemplo de cómo debéis comportaros entre vosotros. Así es que tenemos aquí el ejemplo supremo de la realeza del siervo. El ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos da como siervo no tiene comparación. Nosotros tenemos un privilegio especial. En nuestra condición de siervos, esclavos, Dios nos garantiza una bendición sin paralelos. Hechos 2:18 dice: y de cierto
pacto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Se da cuenta del privilegio con el que contamos cuando somos siervos de Dios? Esa es una de las aplicaciones de akolusdin. Amén. Seguir como esclavo. Número 3. Akolusdin se usa a menudo de aceptar el parecer de un sabio consejero. Significa el hecho de seguir o aceptar el consejo u opinión de alguien. Platón dice que es necesario descubrir a quienes por naturaleza les conviene dedicarse a la filosofía y a dirigir la ciudad, y a quienes en cambio les conviene prescindir de ella y no hacer otra cosa que obedecer al que manda. Hay personas aptas para el liderato y personas aptas para aceptarlo solamente. Cuando estamos indecisos, acudimos a un experto en la materia y si somos sensatos, seguiremos el consejo que nos da. El cristiano encamina su vida y su conducta de acuerdo con el consejo de Cristo. El cristiano debe pedir el consejo y la dirección de Jesucristo y tiene que ser humilde para seguirlos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra recibisteis. Esta flexión verbal aparece 2 veces en este versículo, pero es la traducción de 2 verbos distintos, diferentes. El primero es paralambano, esto es asociar con uno mismo, asumir. Significa la recepción externa, el escuchar el mensaje. El segundo es déjome y significa percibir, tomar o aceptar y se refiere a la recepción interior, a la aceptación del mensaje. Amén. Número 4. Akolusdin se usa a menudo de prestar obediencia a las leyes del municipio o del estado y eso tiene que ver con nuestros deberes civiles en nuestro lugar de residencia. Seguir las leyes de una ciudad es aceptarlas como normas de vida y de conducta. Si hemos de ser miembros útiles de una sociedad o ciudadanos de un estado, tendremos que estar de acuerdo con cumplir sus leyes. El cristiano como ciudadano del reino del cielo acepta la ley del reino y de Cristo como la que gobierna su vida. El cristiano es el hombre que desea la ciudadanía del reino de los cielos y si la recibe, debe vivir en consecuencia con las leyes de ese reino. Es decir, con unas leyes que sean correctas, de una conducta honorable. Le dijo el apóstol Pablo a Tito cuando le escribe en el capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Aquí se establecen los deberes cívicos del cristiano. Una enseñanza que era especialmente relevante para los cretenses, que eran agresivos y peleones y resentidos de toda autoridad que se les impusiera. Por eso el mensaje, el consejo del apóstol a Tito. El historiador griego Polibio dijo de ellos que siempre estaban involucrados en insurrecciones, en asesinatos y guerras intestinas, es decir, interiores, locales. Este pasaje establece algunas cualificaciones del buen ciudadano. El buen ciudadano vive de acuerdo a la ley. Reconoce que a menos que se cumplan las leyes, la vida es un caos. Eso lo estamos mirando hoy día con este escándalo de la muerte de un hombre llamado George Floyd, me parece que así se llama, y bueno, él fue muerto por un descuido del policía que puso su rodilla sobre su cuello. Y bueno, se ha levantado una revuelta en protesta de este asesinato, se está ya trabajando sobre el asunto, pero el resultado siempre va a ser lo que la gente tiene en su corazón y en su instinto, va a tender siempre a la violencia.
Y todo esto es lo que nos está ayudando a nosotros en esta hora a comprender cuáles son nuestros deberes civiles. Así es que el buen ciudadano hace esto, presta el debido respeto a los que están en autoridad y cumple las disposiciones que le conciernen. El cristianismo no enseña que uno tiene que dejar de ser un individuo, pero sí insiste en que tenga presente que es también un miembro de la sociedad. Tenemos que ser buenos ciudadanos. El buen ciudadano está dispuesto a prestar servicios, está dispuesto a aceptar cualquier trabajo con tal que sea bueno. La enfermedad característica de nuestro tiempo es el aburrimiento, que es el resultado directo del egoísmo. Mientras uno viva de acuerdo con el principio de ¿por qué le tengo que hacer yo? Que lo haga otro. Entonces está abocado a estar aburrido. Hermanos, el buen ciudadano está dispuesto a prestar servicios. Es el servicio lo que hace la vida interesante. El buen ciudadano pone cuidado en lo que dice. Importante para nosotros en este día y en esta época, hermanos, hay que saber lo que se va a decir. Hay que pensar primeramente las palabras que hemos de usar. No tiene por qué difamar a nadie. Nadie debería decir de los demás lo que no le gustaría que dijeren de él. El buen ciudadano debe poner tanto cuidado en lo que dice como en lo que hace. El buen ciudadano es tolerante, no es agresivo. La palabra griega es amajos, que quiere decir no peleón. Eso no quiere decir que el buen ciudadano no defienda los principios que cree que son correctos, sino que no es nunca tan porfiado como para creer que no hay más camino que el suyo. Concede a los demás el mismo derecho que reclama para sí mismo de tener sus propias convicciones. El buen ciudadano es cortés. La palabra griega es prais, que describe a la persona que controla su genio, que sabe cuándo debe enfadarse y cuándo no, que soporta pacientemente las ofensas que se le hacen, pero que está dispuesto a salir en ayuda de otros cuando son ofendidos. Cualidades como estas, hermanos, son solo posibles para la persona en cuyo corazón reina Cristo Supremo. Y número 5, akolusdin, se usa a menudo de seguir el razonamiento de un maestro. Cuando un argumento ha llegado a hacerse difícil de entender, Sócrates dice, vamos a ver, trata de seguirme e intentemos que este asunto quede completamente explicado. El cristiano atiende a las enseñanzas de Jesús y las escucha con atención para no perderse nada. Ahora mismo usted está escuchando esta enseñanza y seguramente escucha muchísimas más, lo cual es muy bueno, yo le felicito por ello. El cristiano recibe su mensaje en su mente y lo entiende. Recibe sus palabras en la memoria y las guarda y las conserva en el corazón. ¿Y qué más? Las vive. Sigue el razonamiento de un maestro. El cristiano es aquel que escucha atentamente las palabras de Jesús y sigue sus argumentos para aprender cada día más de la sabiduría que Jesús está siempre deseando transmitirle. El cristiano está continuamente en la posición de uno que necesita y desea el favor, la gracia y la ayuda que solo Cristo puede darle, y que sigue a Jesús, porque solamente en Él encuentra satisfecha su necesidad. Ser seguidores de Cristo es entregarnos en cuerpo, alma y espíritu a la obediencia del Maestro. Y entrar en su seguimiento es empezar a caminar en la luz. Cuando caminamos solos, hermanos, estamos expuestos a andar a tientas y a tropezar, porque muchos de los problemas de la vida están por encima de nuestra capacidad. Eso lo sabemos muy bien y lo vivimos casi cada día. Cuando caminamos solos, corremos peligro de seguir una senda equivocada, porque no tenemos un mapa infalible de la vida. Necesitamos la sabiduría celestial para recorrer el camino terrenal. El que tiene un buen guía y un mapa exacto es el que puede llegar a salvo al final de su viaje. Jesucristo es ese guía y es el único que posee el mapa de la vida. Seguirle es andar en la luz, a salvo a lo largo de la vida y seguros de entrar después en la gloria. En todas estas formas anteriormente mencionadas de utilizar akolusdin,
podemos distinguir estas razones para seguir a Jesús. En todas estas podemos percibirlo. Los discípulos siguieron a Jesús por la atracción irresistible de su requerimiento. Las multitudes seguían a Jesús porque deseaban todo aquello que solo Él podía darles. Los pecadores seguían a Jesús porque presentían que solo Él podía capacitarlos para recomponer sus vidas rotas y empezar de nuevo. Los ciegos seguían a Jesús para recibir la vista. Deseaban experimentar su poder obrador de maravillas. Los ciegos que recibieron la vista seguían a Jesús en clara gratitud por lo que Él había hecho con ellos. ¿Qué significa seguir a Jesucristo? Bueno, esta es la pregunta que hoy nos hicimos al inicio. Hemos visto en este estudio lo que significa seguir a Jesús. Y todo esto es una síntesis de por qué el corazón humano se aproxima al Señor Jesucristo y le sigue, como usted que me está viendo ahora, que ya le sigue. Y si usted que me está viendo no le sigue, bueno, es el momento de tomar la decisión y seguir a Jesús. Es la forma perfecta de vivir en esta vida y seguir hasta que esta vida termine. Entonces podremos estar en un reposo eterno realmente grato y hermoso, sin igual. El estudio de los diversos usos que los evangelios hacen de akolusdin nos recompensará todavía más. Hay mucho más que aprender, hermanos. Esto solamente es una pequeña aportación para que su vida sea bendecida. Así que nuestro deseo nuevamente, como siempre lo hemos dicho y lo diremos continuamente, es que sea bendecido, que sea edificado con la palabra de nuestro Señor. Voltee su vista al Señor Jesucristo y sígale a Él. Nosotros en la tierra, todos los que hacemos esta labor de compartir palabra de Dios, estamos solo haciendo lo que el Señor nos ha demandado que hagamos. Así es que usted voltee su vista al Señor, glorifíquele y dele gracias porque usted ahora entiende cosas que antes no podía entender. Así es que, hermanos, la familia del Valle de Ceniceros nuevamente les desea muchas bendiciones y agradece que usted nos haya sintonizado. Hermanos, gracias por todo. Dios les bendiga.